¿Algo que nos quiera decir, pastor? Si no, entonces entramos ya Bienvenidos a todo. Que Dios los bendiga y los guarde. Gracias, entonces, pastor. Pastor Asael, su tiempo. Muy buenos días, hermanos. Un gusto saludarlos en esta mañana de domingo. Quiero preguntar si me escuchan bien y si se ve la presentación. Superencial. Perfectamente. Ujú. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a presentar con la ayuda de Dios esta segunda clase. Es una clase sobre liderazgo bíblico. Y bueno, se ha escrito mucho, ¿verdad?, sobre liderazgo. Hay muchos enfoques, muchos puntos de vista. Entonces, concentrarse en algo definido para una sola clase es un tanto complejo, pero investigando y buscando material, me encontré con un muy buen artículo de este autor adventista, de este catedrático adventista, Delbert W. Baker, de la Universidad Adventista de África. Este artículo fue presentado en una conferencia bíblica internacional que se celebró en Roma y me parece que el enfoque y el material que el pastor presenta es muy adecuado para la clase de esta mañana. Así que eh, doy la autoría, ¿verdad? Reconozco la autoría de lo que se va a mencionar durante esta clase y me parece que es bastante eh, puntual lo que aquí vamos a mencionar. El documento es bastante extenso, pero bueno, hemos tratado de extraer los elementos que hemos considerado más importantes para compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, iniciamos, por supuesto, con una definición, buscando una definición del liderazgo. Eh, Como ya mencioné, podemos encontrar muchas definiciones, pero para el estudio que vamos a tener, para la clase que vamos a tener, creo que estas dos definiciones que presento en pantalla son las más adecuadas para colocar la base, para colocar el fundamento de todo lo que vamos a estar compartiendo. El autor John Maxwell, usted lo ha escuchado sin duda, es un autor prominente en relación al liderazgo, ha escrito un sinnúmero de libros. Él dice que un líder es aquel que conoce el camino, lo recorre él mismo y después lo muestra a otros para que también lo puedan seguir, ¿verdad? Entonces, esta es una definición bastante acertada en el marco de lo que nosotros queremos enfatizar esta mañana. Otro autor, Chester Bernard, un ejecutivo norteamericano, estadounidense, él dice que el liderazgo se refiere a la capacidad de influir en el comportamiento de una persona o grupo y de persuadirlos para que sigan un curso de acción determinado. Y esta definición en particular, eh, se va a dar cuenta, estimado hermano, hermana, que va a recorrer toda la clase de esta mañana. Liderazgo es influencia, ¿verdad? Liderazgo tiene que ver con ayudar a otras personas o a la iglesia en general o persuadirlos para que puedan seguir un curso de acción determinado. Ahora, con base a estas definiciones, podemos llegar a unas conclusiones muy interesantes, hermanos. Si liderazgo es influencia, entonces cada miembro de la iglesia, por supuesto, es considerado un líder. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene una esfera de influencia. Todos los miembros de la iglesia nos movemos en un área de trabajo, en una familia, con amigos, con familiares, en la misma comunidad, en el vecindario. Todos tenemos una esfera de influencia. Por lo tanto,
Todos somos líderes potenciales, todos. Lo queremos asumir o no lo queremos asumir, eso es otra cosa, pero al final de cuentas, todos podemos ser considerados como un líder. Entonces, note lo que aquí se enfatiza, cada creyente adventista, convertido y comprometido, dispuesto a usar su influencia, energía y recursos para el avance del Evangelio, es un líder en la obra de Dios, tenga o no un título o cargo de liderazgo. Ahora, hermanos, si esto es cierto para cada miembro de la iglesia, ahora piense usted, ¿qué es para un anciano, verdad? ¿Qué es para un dirigente? ¿Qué es para aquellos que están al frente, verdad, de la iglesia? Pues con mucho mayor razón. Y entonces, en este mismo tenor, la guía de procedimientos para ancianos de iglesia nos presenta dos citas muy puntuales con respecto a esto. Los ancianos podrán realizar muchas funciones, pero hay algo que nunca deben dejar de ser. ¿Y qué es lo que dice ahí, hermanos? Líderes espirituales. Interesante, ¿verdad? El liderazgo es algo que al final de cuentas es parte de las funciones y de las responsabilidades de un anciano, de un dirigente de iglesia. Por otra parte, dice también esta guía que en Romanos 12:8, ¿y qué dice Romanos 12:8? Ahí lo pongo entre paréntesis, en esta versión que se llama la Nueva Biblia Viva. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación, es lo que dice el texto. Entonces, Romanos 12:8 menciona el liderazgo como uno de los dones del Espíritu. Y entonces la guía también presenta aquí una definición, ¿verdad? El don del liderazgo es la habilidad para dirigir y conducir al pueblo de Dios de modo que puedan trabajar juntos en la realización de lo que Él espera que hagan. Es un don especialmente necesario para quienes, para los ancianos de la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo, hermanos, que este asunto, esta clase, este tema sobre liderazgo es sumamente importante para quienes dirigen la iglesia, para los ancianos, ancianas de la iglesia que están al frente. Bien, entonces, hermanos, ya con este marco que estamos colocando, vamos a abordar algunos aspectos muy importantes. El artículo, que estoy mencionando tiene un enfoque muy especial en relación al liderazgo, porque el autor lo coloca en el concepto de los últimos tiempos de la escatología. Entonces, la presentación responde a esta pregunta: ¿cómo debe ser o cuál debe ser el liderazgo para estos tiempos finales, para estos tiempos previos a la venida de Cristo Jesús? Y creo que, hermanos, esto es un asunto bien, no solo interesante, es muy importante, porque estamos viviendo tiempos bastante interesantes, por decirlo de alguna manera. Creo que todo esto, lo que estamos viendo, pues de alguna manera nos sigue anunciando con fuerza el regreso del Señor. Y creo, hermanos, que ciertamente el liderazgo en la iglesia adventista tiene que tener un rumbo muy definido en relación con los tiempos que estamos viviendo. Y esa es la propuesta que queremos compartir en esta mañana. Es necesario un liderazgo distintivo. ¿Por qué? Porque estos días finales, la escatología, los días previos a la segunda venida, hermanos, de alguna manera nos ponen un énfasis muy marcado en la proclamación del Evangelio y el avance de la misión de la iglesia. ¿Por qué razón, dirá usted? Bueno, usted conoce este texto conocido, estas palabras de Jesús. ¿Cuándo vendrá el fin? Y será predicado que el evangelio, ¿verdad? En todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces no podemos nosotros separar el liderazgo de la iglesia
con los tiempos que estamos viviendo. No, no se puede. Tenemos que estar bien conscientes y tenemos que desarrollar un liderazgo distintivo acorde o de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, que son previos al regreso de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, este es un llamado, por supuesto, a ser líderes singularmente capacitados para guiar en estos últimos tiempos. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Bueno, hay algunas realidades de lo que estamos viviendo en estos días. Por lo menos voy a presentar dos. Uno, el incremento de la iniquidad. Así lo ha profetizado la palabra de Dios. Mateo 24 dice, 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? Jesús predijo que la maldad social aumentaría drásticamente antes de su segunda venida. Por su parte, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 3, dice que en estos últimos tiempos serían tiempos peligrosos, ¿verdad? Y entonces, si usted lee el texto, el apóstol Pablo pues da una lista, ¿verdad? De personas, de características de estos tiempos sociales. Más que nunca en la historia, hermanos, el periodo previo a la venida de Cristo estará plagado de una perversión manifiesta, impenitente, secularismo, humanismo, hedonismo, y usted puede agregar muchísimos adjetivos más. Ahora creo que estamos de acuerdo en que lo que ven nuestros ojos hoy en día es terrible. No hay manera, hermanos, de describir la maldad de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en muchos aspectos. Y no mencionamos ejemplos porque creo que usted los ha visto, los ha escuchado, los ha vivido tal vez, y ciertamente vivimos una degradación social como nunca antes. Otro elemento, o el segundo elemento, que debe ponernos en esta alerta, en esta necesidad, es el sorpresivo advenimiento de Cristo Jesús. Y hermanos, yo aquí quiero hacer una énfasis muy especial, y yo creo que esto es un tema para otra ocasión, ¿verdad? Pero rápidamente lo debo mencionar. Creo que a veces estamos cometiendo un error como iglesia o como miembros individuales. Sabemos que hay una serie de acontecimientos finales, de acontecimientos que van a ocurrir previo al regreso de Jesús. Y a veces parece que la iglesia, estamos como que en ese, voy a usar esta palabra, ¿no? Del lenguaje de las computadoras, en stand-by, ¿no? Ahí, como que durmiendo, como que en espera, en esa espera de que estos acontecimientos empiecen a ocurrir para que entonces, de alguna manera, la iglesia y nosotros mismos empecemos a reaccionar. Pero nos olvidamos que la Biblia, que el propio Cristo Jesús nos advirtió que su venida será sorpresiva. Es decir, nosotros tendríamos que estar preparados antes de que estos acontecimientos empiecen a ocurrir. Porque cuando esto empiece a suceder, será como una avalancha. Una avalancha. Usted ha visto quizá documentales de cómo ocurre una avalancha. Cuando esta se suelta, no hay quien la pare. Y no hay tiempo de nada. Absolutamente ya no hay tiempo para nada. Y entonces, hermanos, de pronto parece que, aunque estamos viendo cosas tan difíciles en esta vida, nosotros seguimos así como que esperando que algo ocurra. ¿Pero qué estamos esperando? Mire, la Biblia lo dice claramente. Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé. Ustedes recuerdan, la gente está, ¿qué cosa? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, construyendo, plantando. O sea, la gente parece que está en su vida normal y no se percata de lo que está a punto de ocurrir. Esto es muy interesante. Igualmente, Mateo 24, en el sermón profético de Jesús, él dijo que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, uno en Tesalonicenses y el otro en su segunda carta, dicen que Jesús vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad?
Y Jesús mismo dijo, el ladrón no avisa, ¿verdad? El ladrón simplemente llega cuando no lo esperas. Entonces, hermanos, estas dos condiciones, estas dos situaciones previas al regreso de Jesús, de alguna manera nos desafían a ejercer un liderazgo distintivo, un liderazgo diferente, un liderazgo, hermanos, que por una parte ayude, contribuya a preparar a la iglesia para el encuentro con Cristo Jesús, y por otro lado, por supuesto, un liderazgo que trabaje para alcanzar a otras personas con el Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? Mire lo que dice esta autora adventista, Cindy Touch, que tiene un libro sobre liderazgo basado en los escritos del Espíritu de Profecía. Ella dice, todo discípulo de Cristo, sin importar su posición o estatus, tiene una esfera de influencia que debe usar para ayudar a otros a conocer a Dios y prepararse para la eternidad con Él. Ahora, yo me hago una pregunta, mis hermanos. ¿Estamos desarrollando este tipo de liderazgo o este liderazgo distintivo? ¿La iglesia realmente se está preparando para el encuentro con Cristo? ¿La iglesia está siendo esa entidad misionera para alcanzar a otros? La verdad es que uh, a veces uno escucha y lo voy a decir y quiero que lo tomen pues con madurez. A veces aquí en México nosotros, cuando vamos a algunas reuniones, escuchamos, ¿verdad?, estadísticas, informes, ¿no? Y se habla del crecimiento de la iglesia. Pero esto que se proyecta, a veces no es muy real. Porque cuando uno está en la iglesia local, cuando uno está en las comunidades, cuando uno está en contacto con la gente, uno se da cuenta que esto no es tan cierto. Uno ve iglesias, voy a usar la palabra moribundas, iglesias frías, iglesias dormidas, iglesias que no avanzan, iglesias que están estancadas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible, no? Qué contraste entre lo que a veces se proyecta y una realidad que duele, una realidad que es triste, pero que existe y que ahí está presente. Entonces, realmente, hermanos, creo que esto es un asunto urgente, ¿no? El que nosotros podamos entender que el liderazgo que la iglesia necesita en estos tiempos tiene que ser totalmente diferente de lo que tal vez hemos estado haciendo. Y entonces, eh, solo presento esta última declaración de esta parte. El objetivo del liderazgo en los últimos días no es el poder personal, no es la autopromoción ni el beneficio material, sino la excelencia personal del creyente. No, note bien, excelencia personal del creyente, del líder, pero con humildad. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y el avance de su reino en esta tierra. Interesante. Ahora, para que nosotros podamos diferenciar eh, el liderazgo que se necesita, que se requiere en este tiempo, se presentan tres modelos para que nosotros podamos ubicar o podamos entender en dónde nos ubicamos y hacia dónde queremos llegar, cuál es el objetivo en esto. Y tenemos tres modelos de liderazgo, lo pueden ver aquí en la lámina. Por un lado tenemos al líder natural fuerte y el enfoque es ser servido aquí, ¿verdad? Y por otro lado tenemos al líder espiritual fuerte. ¿Cuál es su enfoque? Servir aquí. Y noten que hay una flecha, es decir, el líder espiritual fuerte de alguna manera se alimenta, es decir, de alguna manera también obtiene elementos del líder natural. Esto es normal, no hay nada malo en eso, pero de alguna manera absorbe elementos. Y tenemos un tercer modelo que se presenta. Alguien podría decir, bueno, líder espiritual fuerte, en ese nos quedamos. Sí, puede ser, es bueno, claro,
Pero hay una propuesta de un líder, y se le llama así a este modelo, un líder adventista fuerte. Y este liderazgo, hermanos, de alguna manera toma elementos de los anteriores. Y no solo toma elementos de los anteriores, sino que va más allá de estos dos modelos anteriores. El enfoque del líder adventista fuerte es siervos de Cristo con el mensaje de los últimos tiempos. Y hermanos, creo que esto es bien importante. Nosotros, como adventistas del séptimo día, reconocemos que somos un pueblo profético que fue levantado por Dios para un propósito especial en estos tiempos finales previos al regreso de Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos este contexto, si nosotros no trabajamos y no ejercemos un liderazgo en este contexto, entonces voy a decir algo, no hacemos ninguna diferencia con cualquier otra denominación, no hacemos ninguna diferencia. Es cierto, tenemos doctrinas distintivas, por supuesto, pero va más allá solo a tener doctrinas distintivas. Tiene que ver con el movimiento, con la marcha, con el trabajo, con todo lo que se hace, porque nosotros entendemos que Dios nos puso aquí, en este mundo, con un propósito muy definido y que tiene que ver con el acontecimiento más importante de este mundo, el regreso de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en este modelo, en este tercer modelo, y trabajar para que sea una realidad en nuestra vida y en nuestras iglesias. Y vamos rápidamente a tratar de mencionar algunas características de estos modelos. Por supuesto, el líder natural fuerte aborda el liderazgo desde una perspectiva secular, no se basa en principios espirituales ni morales. La Biblia no es su fundamento, ni la verdad de Dios, ¿verdad? Ni su regla de conducta. Y su enfoque, por supuesto, como dijimos, es ser servido aquí. Es decir, lo que espera es el éxito secular. Conocemos ese tipo de liderazgo. El segundo modelo, el líder espiritual fuerte, bueno, incluye características del anterior, pero prominentemente se basa en principios bíblicos y morales. Sintetiza los principios del liderazgo natural que considera coherentes con los valores bíblicos, pero de manera particular elige la Biblia como su autoridad para regir el comportamiento del liderazgo. Y aquí estamos bien, digamos, no hay ningún problema con este modelo de liderazgo, pero los tiempos que vivimos nos exigen ir a un tercer modelo, y es el líder adventista fuerte. Y este es el enfoque y el sistema de liderazgo ideal para estos tiempos. Este modelo, hermanos, de alguna manera analiza, selecciona rasgos de los anteriores, del líder natural y del líder espiritual fuertes, pero va más allá, como lo mencionamos. Se centra en las características distintivas del sistema de verdad adventista, está subordinado a la comprensión de la Biblia, tal como se presenta en las creencias y enseñanzas bíblicas, y del espíritu de profecía, desde la perspectiva adventista. ¿Se dan cuenta? Es decir, es un liderazgo enmarcado en la perspectiva adventista, en los distintivos adventistas y en la comprensión de que somos un pueblo profético que Dios estableció con un propósito muy especial. ¿De acuerdo? Y entonces, hermanos, el líder adventista fuerte, pues, ¿cómo lo digo? Debe proyectar algunos rasgos bíblicos, que son características o cualidades de liderazgo que ofrecen al líder una oportunidad para mejorar su liderazgo y su trabajo. Son varios rasgos bíblicos, la lista es larga, no la voy a leer toda ni la voy a explicar toda. Hay un documento que podemos compartir para que ustedes tengan la oportunidad de checar todos estos rasgos. El primero, pues es muy importante. El líder adventista fuerte debe ser un creyente.
un cristiano maduro que crece en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, según 2 de Pedro 3:18. Pero de ahí en adelante tenemos rasgos internos y tenemos rasgos externos. Aquí en la lámina tenemos todos estos rasgos. Ahí los pueden ver, como he dicho, no los voy a mencionar. Son una serie de cualidades importantes en la vida del líder. Tenemos estos rasgos internos y tenemos estos rasgos externos, con sus respectivos textos bíblicos o citas bíblicas. Ahora, un ejercicio importante con estos rasgos internos y externos es que usted busque la cita bíblica, ¿verdad? Lea el pasaje, entienda el concepto, ¿verdad? Que ahí la palabra de Dios nos está presentando. Y entonces hacernos la pregunta, ¿verdad? Si mi vida proyecta ese rasgo, esa cualidad, esa característica, mi vida proyecta esa cualidad. Ahora, noten bien, dijimos hace un momento que estos rasgos nos dan una oportunidad, es decir, no significa que los tengamos todos, por supuesto que no los vamos a tener todos, pero lo que esto, lo que trata de buscar esto es que nosotros vayamos justamente desarrollando esos rasgos en nuestra vida y en nuestro liderazgo, en nuestro trabajo con la iglesia. Entonces, por supuesto, si nosotros descubrimos que hay áreas de oportunidad, descubrimos que hay partes donde necesitamos crecer, por supuesto, ir a Dios para pedirle ayuda y de esta manera poder desarrollar estos rasgos distintivos, estos rasgos que son importantes para un líder adventista en estos tiempos finales. Entonces, el documento en su momento lo podemos compartir para que usted tenga esa lista completa y usted haga esa tarea, ¿no? Ese trabajo de en su momento ir buscando cada cita, ir entendiendo, comprendiendo cada concepto y entonces evaluarse, ¿no? Y preguntarse si ese rasgo está presente en su vida y en su liderazgo. Bien, hasta aquí llegamos a la primera parte, al final de la primera parte de esta clase. Entonces, me cercioro si hay alguna pregunta y si no hay una pregunta, seguimos. Continuamos con la segunda parte. Bueno, de acuerdo a este artículo, hermanos, el liderazgo para los tiempos finales tiene algunos distintivos especiales. Esta parte está fundamentada especialmente en el trabajo de un autor cristiano, se llama Mike Ayers. Entonces, se presenta de la siguiente manera. El liderazgo para los tiempos finales debe tener 5 distintivos muy importantes. Y ahí ustedes lo pueden ver en esa lámina. Y es carácter, llamado, competencia, comunidad y semejanza a Cristo. ¿Ok? Vamos a repetirlo. Son 5 distintivos del liderazgo para los tiempos finales. ¿Cuáles son? Carácter, llamado, competencia, comunidad y semejanza a Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, vamos a tratar de explicar cada uno de estos distintivos, del liderazgo. Empezamos con el carácter. ¿Qué es el carácter, hermanos? Bueno, el carácter es lo que define a una persona, es lo que usted es como persona. El carácter son las cualidades mentales y morales que hacen que una persona sea distintiva. Tiene que ver con la personalidad, con la naturaleza, la disposición, el temperamento, la mentalidad y la constitución de una persona. Es decir, es el todo de una persona, ¿correcto? Y entonces, Abraham Lincoln escribió algo respecto al carácter. Decía que el carácter es como un árbol y su reputación como una sombra. La sombra es lo que pensamos de él, pero el árbol es la realidad. Y entonces, justamente, hermanos, lo que somos como personas, la realidad de nosotros es el carácter. Y ciertamente muchas veces nosotros podemos proyectar lo que no somos. Los seres humanos somos expertos en eso, ¿verdad? En proyectar lo que no somos. Pero lo importante aquí, hermanos, es que
los líderes para los tiempos finales deben de manifestar un carácter muy definido. Entonces, es importante destacar que el carácter no se desarrolla en el vacío, no es algo con lo que usted dice, ah, yo ya nací así. Es decir, si traemos una genética, tenemos de alguna manera, ¿verdad? Eh, una propensión de nacimiento, pero eso no es todo, ¿verdad? Nuestros actos, nuestras decisiones, nuestros hábitos, todo esto al final desarrolla el carácter, proyecta lo que somos de alguna manera. Y entonces el carácter surge de la profundidad de la persona y de sus decisiones. Por eso Proverbios 4:24 nos recuerda, sobre toda cosa que guardes, que debes guardar. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, recuerden que el corazón aquí no se refiere a nuestro órgano, ¿verdad? Que bombea la sangre, sino tiene que ver acá con la mente, con el centro de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de todo lo que entra aquí, ¿verdad? Entonces, justamente la palabra de Dios nos advierte, tenemos que ser cuidadosos con todo lo que nosotros recibimos y todo lo que entra en nuestra mente, porque al final de cuentas, eso es lo que constituye lo que somos, ¿verdad? Así que, en relación con el carácter, hermanos, esta parte para mí creo que es muy, muy importante. Más allá de lo que pensamos de nosotros mismos, porque usted puede decir, yo soy así, o de lo que otros piensan de nosotros. A veces los hermanos nos ven, ¿verdad? Y dicen, ah, mire, el hermano es muy, muy, muy de esta manera, ¿no? Y a veces ni es cierto. Lo más importante de todo es lo que Dios piensa de nosotros. En alguna ocasión yo compartí un tema con los hermanos en las iglesias y les decía justamente esto. Lo que en algún momento nosotros necesitamos es preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo me ves tú? ¿Qué piensas de mí? Porque yo me puedo engañar a mí mismo. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo puedo engañar a la gente mostrando una cara, una doble cara, ¿verdad? Mostrando a alguien que realmente no soy. Pero a Dios no lo puedo engañar. Y creo que, hermanos, esta parte es bien primordial porque como líderes debemos ser auténticos. Como líderes debemos ser auténticos, debemos ser creíbles o tener credibilidad ante los hermanos, de las personas que dirigimos. Y no hay mayor credibilidad y ser más genuino eh, que, que proyectar lo que realmente somos. Y entonces allí, hermanos, puede haber una lucha, ¿no? Y entonces necesitamos decirle a Dios, Señor, pues muéstrame cómo me ves, qué piensas de mí, cómo soy en realidad, para que entonces podamos trabajar justamente en las partes o en los aspectos en donde nosotros necesitamos crecer como personas y como líderes, ¿verdad? Entonces, el carácter, hermanos, es una parte importante que define al líder para este tiempo. Un carácter basado, ¿verdad?, en la palabra de Dios, un carácter moldeado, ¿verdad?, por la palabra de Dios, un carácter genuino, creíble para aquellos que nosotros dirigimos. El segundo distintivo es el llamado. El llamado es poderoso, el llamado nos arraiga, nos fundamenta y nos motiva para hacer lo que hacemos. Y estos dos autores escriben que la iglesia está singularmente consagrada para formar y enviar líderes para la gloria de Dios y el avance del reino, del evangelio, perdón. ¿Por qué esto es cierto? Bueno, porque en la iglesia se nos recuerda el llamado y la misión o la comisión que Dios nos ha dado de ser sus embajadores en los últimos días y anunciar su pronta venida. Y entonces, hermanos, el verdadero llamado tiene un sólido fundamento bíblico. No estamos llamados a perseguir nuestras propias aspiraciones de liderazgo, a menudo teñidas de orgullo y ambición por alcanzar la grandeza personal. No, Dios nos llama y nos capacita para ser líderes y unirnos a Él en la gran obra de salvación para el mundo. Interesante, hermanos, el llamado es lo que nos impulsa
a realizar el trabajo, a ejercer el liderazgo, a movernos en la dirección que Dios quiere, note bien, que Dios quiere. Y aquí hago un paréntesis porque usted va a leer en muchas obras sobre liderazgo, va a leer sobre la visión y la misión del líder, ¿verdad? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión, verdad? La visión es a donde queremos llegar, ¿verdad? Lo que nos proyectamos, la visión es el enfoque hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y la misión, pues es el objetivo, el propósito. Pero, pero el problema aquí, hermanos, con esta lógica es que a veces la visión y la misión surgen de nosotros mismos, surgen del líder. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? Y debemos entender que en el liderazgo para estos tiempos, la visión y la misión provienen del llamado de Dios. Es decir, no es mi visión, es la visión de Dios. No es mi misión, es la misión que Dios ya nos ha dado. Y entonces yo como líder me muevo en esa dirección y la iglesia se mueve en esa dirección. Miren, hay algo que quiero compartir, me voy a saltar aquí una cita para no leer mucho. Aquí, por ejemplo, tenemos un asunto bien interesante. Nosotros tenemos que distinguir entre la visión y la misión de Dios, tal como se describe en la Biblia, y nuestra visión personal que podemos nosotros imponer, no te viene algo que esto es interesante, podemos imponer insistiendo en que nuestros deseos y ambiciones son la visión de Dios. Esta es una confusión que se da muy a menudo. Entonces, esta es una distinción importante, hermanos, porque si no tenemos cuidado, la visión y la misión resultará ser algo que inventamos nosotros en lugar de algo que descubrimos de Dios. ¿En dónde? Pues en su palabra, por supuesto, en el espíritu de profecía que fue dado para la iglesia de estos tiempos. Así que, hermanos, junto con la visión, el llamado conlleva la idea inherente de que el propósito proviene de Dios para nosotros y no al revés. Ahora, yo aquí hago una pausa, porque no se trata solo de presentar esto, sino de reflexionar un poco en lo que estamos haciendo. Y otra vez, soy cuidadoso y quiero que lo tomen como debe ser. ¿Cuánto de lo que estamos haciendo como líderes y como iglesia es la visión y la misión de Dios? ¿Cuánto? A veces, eh, y otra vez lo menciono con cuidado, pero a veces la iglesia, hermanos, se gasta realizando una serie de cosas, de actividades, de programas que en realidad, a mi parecer, no son ni la visión ni cumplen la misión de Dios. Entonces la iglesia está dando vueltas sobre algunos asuntos, pero la iglesia está estancada. Es decir, no se mueve hacia ninguna parte, no avanza, no crece, no se desarrolla. Yo lo decía al un inicio, no estamos viendo iglesias fortalecidas espiritualmente, no estamos viendo un pueblo que realmente está marchando hacia el encuentro con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos, ¿realmente nosotros estamos convencidos del llamado de que Dios nos ha hecho como líderes y hemos adoptado la visión y la misión que Dios ya nos ha dado? Porque si no estamos inventando, es lo que está presentando aquí, estamos inventando un montón de cosas y siempre le ponemos el rótulo, es que es la voluntad de Dios. ¿Es así? ¿De verdad es así? ¿De verdad es la voluntad de Dios? Porque nos gusta ponerle el rótulo, muchas de las cosas que hacemos, esas palabras, pero, pero parece, hermanos, que de pronto la realidad dista mucho, ¿verdad? De lo que decimos. Y entonces, bueno, vamos a la tercera, al tercer, eh, al tercer distintivo, perdón, y es la competencia. Bueno, también se trata de que los líderes pues tengan capacidades, ¿verdad? Eso es necesario. Y la competencia es la capacidad de hacer algo con eficacia, con eficiencia, hacerlo bien, como debe ser.
Es sinónimo de habilidad, destreza, agilidad, conocimiento, experiencia, capacidad. Es decir, necesitamos líderes no improvisados. No sé si me van a entender. No improvisados, porque a veces tenemos ese problema. Líderes improvisados, es que ya no hay nadie, es que, bueno, hay que, el hermano, pues hay que darle oportunidad, es que nadie quiere. Este es un problema. Necesitamos líderes capacitados. Y creo que parte de lo que buscamos con estas clases. Entonces, hermanos, debe haber competencia sobre esto. El Salmo 78, creo que es muy, muy, muy interesante lo que dice este salmo. Refiriéndose a David, dice lo siguiente: y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Ustedes se dan cuenta que aquí hay dos de los distintivos que ya mencionamos. Bueno, hay tres, porque si usted lee un poquito antes, usted se da cuenta que el Salmo está refiriendo al llamado que Dios le hizo a David, ¿verdad? Entonces ahí está el llamado, y en este texto encontramos los otros dos distintivos. La integridad del corazón se refiere a qué? Al carácter, al carácter. Y la competencia está en la frase, la destreza de sus manos. David fue un hombre hábil, hábil, en muchos sentidos y en muchos aspectos. Entonces, hermanos, Dios está buscando líderes, sí, que tengan carácter, un carácter íntegro, pero también que tengan capacidades que puestas en sus manos, hermanos, van a potenciar el trabajo, el liderazgo que nosotros podemos realizar. Ahora, todos tenemos capacidades, claro, todos tenemos capacidades. Nacimos con capacidades, nacimos con habilidades, pero Dios también nos ha dotado de dones espirituales. También eso es cierto. Tenemos dones que Dios nos ha dado, que no los desarrollamos porque o no sabemos cuál es nuestro don o quizá por otra parte, pues tal vez no queremos. Pero Dios nos ha dado capacidades, tanto naturales, innatas, como las que nos ha dado a través de los dones espirituales. Y además puede desarrollar otras habilidades en nuestra vida. Así que, hermanos, qué importante es la competencia en el liderazgo para estos tiempos. El autor Mike Ayers dice, en las escrituras, las habilidades no son meros cosméticos que se ponen y se quitan, ni están desconectados del carácter del líder. No, son complementos congruentes con su persona interior y como tales le permite manifestar el llamado de Dios en el mundo. Así que, hermanos, hay una relación estrecha entre mi carácter o el carácter y, por supuesto, las habilidades que Dios me ha concedido, ¿no? Es decir, Dios, voy a decirlo así, cuando Dios elige a alguien, no solo es por su carácter, sino también está viendo esas habilidades que ya tiene y que se pueden desarrollar en su persona. Interesante, porque están conectadas. Me parece, hermanos, que eso es muy, 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 muy importante. Un cuarto distintivo para seguir avanzando es la comunidad. Hermanos, el liderazgo para esos tiempos se desarrolla en comunidad y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque, miren, hagamos un contraste. Los líderes seculares están obsesionados con el poder, las ganancias, la posición. Sin embargo, el líder de los últimos tiempos priorizará ¿qué cosa? Las personas y las relaciones por encima de las ganancias y la productividad. Eso es lo que atrae y cautiva los corazones de las personas. Comunidad. Y hermanos, otra vez, soy muy insistente porque me preocupa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A veces parece que estamos desarrollando un liderazgo desconectado, desconectado. Es decir, sí, tenemos juntas, trazamos planes, delineamos objetivos, pero no estamos conectados como iglesia, no estamos conectados como personas. Cada quien por su lado. Te toca esto, te toca aquello, yo hago mi trabajo, tú haces el tuyo y punto. Pero no hay una comunidad. Y recuerden lo que Jesús les dijo justamente después de la última cena. Jesús les dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué, hermanos?
en que os amen los unos a los otros. Y el amor unos a otros no se da en el vacío, ¿verdad? No se da cada sábado en la mañana, se da en la comunidad de los creyentes. Y esta parte, hermanos, creo que es un desafío para nosotros. Miren lo que dice otra vez este autor, Mark Ayers. Un líder bíblico es una persona llamada por Dios para interactuar con las personas e influir en ellas. Es decir, ¿cómo el líder puede influir, cómo el líder puede mover a la iglesia si no interactúa con ella? No sé si me estoy explicando. ¿Cómo? No hay manera, no hay forma. La gente no te sigue. Quizá algunos porque están comprometidos, pero otros no. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el liderazgo en esos tiempos, más allá de objetivos, de planes, más allá de marcar lo que queremos realizar y los programas, tiene que, de alguna manera, hermanos, tener esta base, ¿no? La comunidad. Esta comunidad se puede manifestar de tres maneras. En primer lugar, el líder de la iglesia se encuentra con las personas en medio de su situación. Es decir, es un líder que se involucra personalmente en las alegrías, en las tristezas, en el dolor de las personas con quienes estamos interactuando y a quienes servimos. Muchos han dicho, hermanos, que en estos últimos tiempos estamos totalmente desconectados, no sabemos ni qué le pasa al hermano, ni qué pasa a la hermana, si alguien deja de llegar a la iglesia, pues pobrecito, ¿verdad? Se desanimó, pero no nos interesa. Y eso no puede ser. En segundo lugar, el líder adventista se relaciona con la gente en el contexto de la comunidad cristiana. Es decir, el líder convive con las personas a quienes busca servir. Y tenemos dos ejemplos muy interesantes en la Biblia. El primero, por supuesto, es de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 3:14 dice que Él designó a 12, hablando de la elección de los apóstoles, para que estuvieran con Él. Es decir, el liderazgo de Jesús en relación con los 12 discípulos fue marco de una comunidad, vivían juntos, caminaban juntos, comían juntos, se relacionaban. Así que no solo era una cuestión de que ellos se veían en la sinagoga o se veían en el templo cada semana, ¿verdad? Para que Jesús les enseñara y les diera clases. No, era una convivencia diaria. Interesante. El apóstol Pablo también lo menciona en 1 Tesalonicenses cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica, les dice que ellos de todo corazón les compartieron, les impartieron el evangelio. Pero miren lo que dice también, les abrimos nuestra propia vida. Pablo era un hombre que trabajaba con ellos, que convivía con ellos, que estaba con ellos, digamos, en su semana, en su diario vivir. Y de esa manera, por supuesto, él podía interactuar con ellos, podía influir en ellos y por supuesto tenía también la misión de compartirles el Evangelio. Y en tercer lugar, la comunidad se manifiesta de la siguiente manera. El líder de la congregación se reúne con las personas con un propósito altruista. Es decir, siempre, ¿cuál debe ser la finalidad? Ayudar, beneficiar, bendecir a los demás. Ese es el punto. Es el amor incondicional y se manifiesta siempre que hay necesidad, pero ojo, debe entender algo. La mayor necesidad que nosotros podemos solventar en una persona es el tema de la salvación, es decir, la mayor necesidad de una persona es encontrarse con Cristo Jesús como su Salvador. Por supuesto, podemos ayudar a la gente, podemos hacer una serie de cosas para atender necesidades de las personas de acuerdo a nuestras posibilidades, pero no olvidemos que ese no es el fin último. Para eso hay lugares de beneficencia, para eso hay filantrópicas que ayudan a la gente. La iglesia no es una filantrópica, no es una beneficencia, no lo es. Sí ayudamos a la gente, claro, eso es parte de, pero nuestro propósito final es poder compartir con ellos el evangelio. Ahora, vuelvo al punto. Es egoísta esperar que una persona se convierta en miembro de iglesia. Es decir, a veces nosotros hacemos cosas esperando un resultado, esperando un número, un bautismo.
Entonces, ahí debemos tener cuidado. Sí, qué alegría que alguien al final decida entregar su vida a Cristo y decida hacer este pacto a través del bautismo. Por supuesto, eso lo deseamos. Pero a veces yo he escuchado esto, por lo menos acá en México, ¿no? Ay, no vayamos a tal casa porque ahí no quieren nada. O no hagamos tal cosa, no vayamos a tal lugar porque ahí la gente. Entonces, estamos nosotros ayudando a la gente desinteresadamente o es que estamos de alguna manera buscando alcanzar un objetivo muy puntual, hablando terrenalmente. Debemos ser conscientes, sí, nosotros ayudamos a las personas, pero nuestro propósito especial es mostrar el Evangelio de Cristo Jesús. Y bueno, lo que la gente haga con esa información, con ese mensaje, pues bueno, eso ya es, ¿verdad? Su decisión y su respuesta a la hora del Espíritu Santo. Bueno, y el último distintivo, hermanos, es, por supuesto, la semejanza a Cristo. Un líder para estos últimos tiempos necesita una vida centrada en Cristo, centrada en Cristo. Eh, Frecuentemente el líder natural es un líder duro, pragmático, despiadado, ¿verdad? A veces inmoral o totalmente inmoral para lograr el éxito en los negocios, en sus relaciones interpersonales. En contraste, el líder adventista fuerte para estos tiempos debe ser un líder amoroso, humilde, servicial. Jesús fue alguien que sirvió en lugar de exigir o esperar ser servido. Y ustedes conocen los textos. Marcos 10:45 declara que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Lucas 22:27, Jesús lo dijo, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿no? Y tenemos otras dos citas que usted puede en su momento leer en casa y notar el énfasis de servicio en Jesús. Ahora, yo aquí hago una pausa otra vez. Creo que en el liderazgo de la iglesia, y lo digo porque lo he visto, estamos reflejando o manifestando mucho el liderazgo natural. Me ha tocado lidiar con líderes tanto denominacionales o de la organización como líderes en las iglesias locales, hablo de ancianos, que son duros, pragmáticos, despiadados incluso. También inmorales porque han sucedido cosas tristes y a veces ahí siguen dirigiendo. Entonces, hermanos, ¿qué clase de liderazgo, nuevamente pregunto, estamos ejerciendo en la iglesia? Este es un llamado muy puntual a que las cosas sean totalmente distintas. El liderazgo bíblico, hermanos, no actúa por su propia fuerza o destreza. Los líderes para este tiempo oran diariamente, presentan sus planes ante Dios y colaboran con el Espíritu Santo para el avance del reino de Dios en la tierra como en el cielo. Sus directrices se basan en un conjunto de valores y éticas centrados en quién? En Cristo, completamente diferentes. Perdón, completamente diferentes al modelo natural o mundano de liderazgo. Y produce resultados eternos porque proviene de una fuente distinta. Y escuchen lo que viene a continuación. Esto a mí me emociona, hermanos. Este es un liderazgo que se manifiesta en la fe, fortalecido por la presencia viva del Espíritu Santo y habilitado por una presencia divina y sobrenatural, Jesús mismo en nosotros. Este es un liderazgo con posibilidades ilimitadas para lograr cosas extraordinarias en los últimos días. Este es un liderazgo que al lograr algo, lo que sea, da la gloria a Dios. Hermanos, a veces yo me pregunto, y me lo pregunté muchas veces en el ministerio, ¿por qué no logramos cosas extraordinarias? ¿Por qué la iglesia a veces no avanza como en los tiempos de Pentecostés? Y me refiero más allá de los números, me refiero realmente a una iglesia que es viva, a una iglesia que avanza, ¿verdad? Que es fuerte espiritualmente, que alcanza sus comunidades, que es luz en medio de la oscuridad. Entonces, esta declaración a mí me fascina. Hermanos, el liderazgo para estos tiempos es un liderazgo fortalecido por la presencia viva del Espíritu Santo y la misma presencia de Cristo Jesús.
Y ese es entonces un liderazgo con posibilidades ilimitadas para lograr cosas extraordinarias. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que se puede lograr? ¿Se imagina lo que se puede lograr? A veces, yo he visto iglesias en donde apenas y subsisten, apenas y viven y respiran. Y, y este, y es triste, hermanos, ver cómo, híjole, la iglesia apenas si se mueve y quiere como que medio subsistir. No, 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 no es eso lo que Dios quiere. No, no es ese el plan de Dios. Bueno, y entonces, hermanos, finalizamos con la tercera parte. Y ya rápidamente estamos a punto de terminar. Ya esta última parte es más breve. Bueno, todo lo que hemos dicho nos lleva a esta tercera parte. Necesitamos líderes transformados para los últimos tiempos. Líderes transformados. Es decir, debemos reconocer que probablemente no somos esos líderes adventistas fuertes para estos tiempos. Entonces, aquí no se trata de desistir, ¿verdad? No se trata de abandonar el barco, sino de ser transformados por la gracia de Dios, ¿verdad? Para lograr el liderazgo que se requiere. Así que, hermanos, necesitamos una transformación total. Porque el liderazgo bíblico va mucho más allá del conocimiento y la comprensión. Es decir, es bueno entender lo que ya dijimos, es bueno tener la información, pero va más allá de eso. Para que los líderes experimenten la dinámica de ser usados por Dios para el liderazgo en estos últimos días, se requiere un esfuerzo personal y la transformación de la vida del liderazgo. Hermanos, y esto, fíjese que es bien interesante, porque la transformación no sucede, no ocurre como un acto de magia, ¿no? No es algo de que, pues ya viene Dios y de pronto, ¿verdad? Hace algo en tu vida y de un instante a otro, ahora ya eres un líder transformado. No, requiere esfuerzo personal. ¿En qué sentido? No que tú te cambies, no que tú te transformes o que yo me transforme, sino el esfuerzo personal tiene que ver con mi, vamos a decir, mi búsqueda, mi apego a Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que él dijo en la parábola de la vid? Porque separados de mí, nada que podéis hacer. En algún momento, hermanos, el líder debe comprometerse a transformar su actitud y acciones hacia un enfoque bíblico adecuado de liderazgo, qué se debe hacer y qué debemos evitar. Una vez que se han comprendido los principios fundamentales y se capta su importancia, uno se compromete a aplicarlos deliberadamente cuando sea necesario y a menudo renovamos ese compromiso. Es decir, esta transformación no es puntual, no es que ya me transformé ahora y ya así continúo. No, es una transformación continua. Acuérdense que la vida cristiana siempre va en crecimiento, en desarrollo. Entonces el liderazgo, por supuesto, también es igual, va creciendo, se va desarrollando y nuestra vida se va transformando constante y permanentemente, siempre adaptándonos con la ayuda de Dios a los desafíos que se nos presentan. Esta transformación, hermanos, implica la disposición constante a tomar la decisión de sacrificarnos y ser usados por Dios en el liderazgo en las diversas edades y etapas de la vida. Pablo, por supuesto, se refirió a esta transformación en Romanos 12, 1 y 2. No voy a leer todo el texto, pero recuerden que en Romanos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow, hermano. Esto está desafiante. Sacrificio. Está hablando de sacrificio, está hablando, hermanos, de tomar una decisión, ¿verdad? Eh, de compromiso para que realmente podamos ser los líderes que Dios necesita para este tiempo. Y ahí es donde a veces está el problema. No queremos pagar el precio. El precio de liderazgo no lo queremos pagar, ¿verdad? Y entonces es más fácil estar donde estamos, ¿verdad? Seguir siendo
lo que hemos sido durante todo el tiempo y no movernos de ahí. Entonces, eso es lo más fácil, lo más sencillo, y entonces, pues por eso a veces las cosas no cambian, ¿verdad? Y entonces esta transformación total empieza o se basa en una transformación diaria, que es una transformación de todos los días. El concepto de liderazgo de los últimos tiempos y sus implicaciones ya las hemos establecido, quizá de manera muy superficial, pero ya las hemos colocado ahí en la mesa. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo los líderes pueden fortalecer su compromiso y determinación? Bueno, la respuesta es inequívoca. Propóngase, comprométase a una vida de devoción diaria a Dios. Note lo que dice Elena de White. El secreto del éxito reside en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Ahora, el esfuerzo humano no se refiere aquí a lo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. No, no, no. Es lo que ya mencioné. Es la parte que nos corresponde de depender de Dios. Los que logran los mayores resultados son los que confían más plenamente en el brazo todopoderoso. Note bien, ahí no hay equivocación en la cita que estoy compartiendo. Así que, hermanos, el líder, debe conocer, comprender y practicar la regularidad devocional. Específicamente, la vida devocional se puede dividir en 5 fases importantes. Y note bien que esto es importante porque a veces pensamos que la vida devocional solo es levantarnos, orar algunos minutos, leer la Biblia unos minutos y se acabó. No. O agarrar nuestra lección de escuela sabática o la matutina. No. La vida devocional tiene estos 5, elementos o fases importantes. Número 1, separar tiempo para la adoración, es decir, practicar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Sí, es adorar, cantar, es asistir al templo, por supuesto, las reuniones de adoración, es la oración, el estudio de la Biblia, ¿verdad? Las disciplinas espirituales. Número 2, la meditación para la reflexión. Hermanos, sobre la meditación, yo he escuchado a algunos predicadores que como que desalientan la meditación, especialmente porque a veces la meditación la relacionamos con las prácticas de las religiones orientales o las prácticas de la nueva era. No nos referimos a eso, pero creo que la meditación es importante. Hace no mucho salió un artículo en una revista de Sudamérica, no recuerdo si fue la revista Dentista en Sudamérica o la revista Ministerio, pero era un artículo dedicado a la meditación. Debemos aprender a practicar una meditación con una base bíblica. Y esta meditación es para reflexionar, para razonar, para pensar las cosas espiritualmente, para tener la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Número 3, necesitamos una educación para estudiar, es decir, necesitamos educarnos para tener un estudio constante, permanente de la Biblia, el Espíritu de Profecía y aprender nuevas verdades. Es decir, no cerremos nuestra mente y decir que ya está todo descubierto. No, Dios puede irnos revelando cosas nuevas. No me refiero a nuevas doctrinas, pero para nuestra propia vida, Dios puede ir revelando verdades nuevas que necesitamos comprender. Número 4, comunicación para orar, es decir, conversar con sinceridad, conversar con sinceridad y escuchar la guía de Dios. Esta parte es importante porque no solo se trata de hablar, sino también de escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y aquí tiene que ver mucho la meditación. La meditación y el estudio de la Biblia son formas en donde Dios nos puede hablar. Así que muchas veces nosotros no nos detenemos justamente a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y por último, hermanos, la quinta fase es la introspección para examinar. ¿Qué es? Analizarnos a nosotros mismos y, por supuesto, en base a ese análisis sincero, tener la intención de actuar en nuestra vida para ser transformados. Hermanos, y entonces, bueno, esto nos lleva al punto final y es la conclusión. Y en la conclusión quiero compartir una cita del Espíritu de Profecía que dice lo siguiente, y este es el llamado para los líderes de los últimos tiempos. Es una cita que encontramos en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Dice,
Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo, su espíritu y su carácter. Y mire cómo termina. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. Hermanos, esta parte final, pues ahí está el desafío. Dios está esperando a aquellos hombres y mujeres por medio de los cuales pueda revelar el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo Jesús manifestado hacia el mundo para salvación. Ahí está. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto. Los recursos del cielo están listos. ¿Cuál es el asunto? Que haya líderes, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, dispuestos a ser usados por Dios para este tiempo final, previo al regreso de Cristo Jesús. Y termino, hermanos, contando esto rapidito. Hace como 2 meses atrás, hice un viaje a Tabasco para compartir una semana de evangelismo. Y en el autobús, ustedes saben que ahora en los autobuses, bueno, aquí en México se viaja mucho en autobús, ¿verdad? Y pasan películas, así que me tocó ver esta película, se llama La Revolución de Jesús, o Jesus Revolution en inglés, ¿verdad? Y entonces es interesante una película que habla de un movimiento, así se llamó, el movimiento de Jesús, que se desarrolló a finales de la década de los 60 y a principios de la década de los 70. Y tiene que ver con una respuesta hacia el movimiento hippie, especialmente la atención a jóvenes que de alguna manera ya no encontraban en el movimiento hippie, ya no encontraban un lugar para ellos, cansados de las drogas, de la liberalidad y de todas esas cosas en ese tiempo. Entonces surgió un movimiento que así se llama, un movimiento de Jesús. Y bueno, no les voy a contar toda la película, solo recuerdo una frase que aparece en esta película y la pronuncia un personaje, Kay Smith, que en la película es la esposa del pastor Chuck Smith. El pastor Chuck Smith tenía su iglesia, pero era una iglesia cerrada, con puras personas adultas, y ya gente de la tercera edad. Y de pronto es desafiado a abrir su iglesia a estos jóvenes hippies y a estos jóvenes desorientados. Y de ahí se surge un movimiento tremendo, ¿no? Que ya les mencioné. Bueno, pero en una escena clave de esta historia, el pastor Chuck Smith, pues se siente fracasado. Han sucedido situaciones difíciles y él duda de su capacidad para predicar, incluso para seguir liderando el movimiento. eh, Hubieran desafíos y pues él se siente totalmente frustrado, ¿verdad? Y él está a punto de abandonar esta labor. Y en ese momento, su esposa, que le dice la siguiente frase. Recuerden que esta historia es real, esto está basado en una historia real. Y ella le dice, no seas tan arrogante al pensar que Dios no puede obrar a través de tus fracasos. Y ahí está la frase en inglés, por si alguien eh, quiere tener el contexto. Pero esta frase me llama mucho la atención, porque a veces nosotros decimos, ay, Dios no me puede usar, yo no puedo ser usado por Dios, más bien, yo no puedo ser, porque yo soy así, yo soy acá, y empezamos a pensar en nuestros fracasos, en nuestras debilidades, en todo lo malo que somos y tenemos. Y en cierta forma, pues es verdad, no somos perfectos, pero lo ponemos como una excusa para no avanzar, para no crecer, para no dirigir, para no liderar, para no decirle a Dios, aquí estoy, úsame. Y me llama la atención porque aquí en este contexto la esposa dice, esto es arrogancia, no seas arrogante.
Pensar que Dios no puede usarnos es arrogancia. Pensar que Dios no puede usarnos a pesar de lo que somos es arrogancia. Entonces esto me hizo de alguna manera meditar y dije, wow. Entonces, hermanos, es cierto, tenemos que ser transformados para un liderazgo eh, que se adapte a los tiempos que estamos viviendo, previos al regreso de Jesús. Pero no seamos arrogantes pensando que Dios no puede usarnos. Sí, Dios puede usarnos a pesar de quienes somos. El punto aquí, hermanos, es que nosotros estemos dispuestos. Le podamos decir a Dios, aquí estamos para que tome nuestras vidas a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras debilidades y nos transforme. Y lo que hay que hacer, pues, que lo hagamos. Nuestro esfuerzo personal, ¿verdad? Nuestro sacrificio personal, sí, dispuesto a hacerlo para que entonces Dios pueda obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Se necesita un liderazgo transformado para estos tiempos. Espero, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y bueno, gracias por su atención. Esta ha sido la clase de esta mañana. Mm, muchas gracias al pastor Asael por este tema. Pastor Kircio, adelante. Gloria sea el nombre de Dios. Pastor Esael, que Dios le siga usando. Qué gran privilegio, que Dios puede usarnos a pesar de nuestras imperfecciones, nuestros fracasos. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. El Señor lo siga usando con poder.